Boa noite a todas e a todos. É uma satisfação contar com tão ilustre equipe de trabalho, de análise, de cooperação e principalmente de luta social. Nós estamos, nesse momento, também testando as tecnologias, conversando e fazendo a primeira live do Cifedoc. Nós estamos chamando Esquenta para o Cifedoc. É uma satisfação enorme e aprendendo em conjunto aqui. Meu nome é Fernando, eu sou professor da UniOeste e hoje nós vamos ter, então, a live com os convidados ilustres. Professor Emir Sader, conhecido bastante nosso aqui do Brasil, compatriota, com uma obra extensa que abrange a América Latina, pensador, militante, foi professor da USP, professor da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, enfim, dispensa apresentações. E nós também vamos ter a participação da Paula Klatko, é assim que fala? Nossa colega também igualmente lutadora, participante de movimentos sociais, professora universitária também, recentemente publicando sobre a América Latina pela expressão popular. Nós vamos fazer o seguinte movimento. Estamos aqui numa atividade que se vincula muito aos movimentos sociais do campo e vamos seguir a organização desses movimentos. E vamos começar, então, a nossa live com uma pequena mística. E com isso nós vamos ter um vídeo sobre um acontecimento recente aqui no Brasil. Eu não vou ficar falando muito, senão dou spoiler, como diz a moçada. E logo na sequência faremos as duas falas. O professor Emir Sader tem um compromisso na sequência, então nós vamos passar primeiro a palavra a ele, né? E depois continuamos com o debate no final, infelizmente sem contar com o professor Emir Sader, mas o painel vai ser completo aí, o professor ainda nos prestigia durante a fala também da Paula, tá? Mas sem mais delongas, eu passo. Nós vamos tentar colocar o vídeo no ar com o Marcelo, vai tentando aí, Marcelo, e no retorno posso fazer mais alguns comentários e intervenções, tá? Ok, Marcelo, se possível, coloca o vídeo para o pessoal aí. Qualquer falha técnica, nós já desdobramos e já fazemos a continuidade do processo aqui, porque, como eu disse a vocês, estamos fazendo a primeira live do Cifedoc. Estamos aqui aprendendo as tecnologias, mudamos a plataforma em cima da hora e nós estamos aqui tentando organizar esse processo. Essa política que está impedindo, inclusive, que o povo brasileiro possa fazer o isolamento, que é a única medida capaz de impedir o avanço do coronavírus. Nós não acreditávamos, mas decidimos encarar. E eles vieram. E nós encaramos de frente, com coragem, organizados, por 50 horas. Por mais de 50 horas. É fato, eles conseguiram destruir a escola Eduardo Galeano, escola que nós construímos e que abrigava as nossas crianças, que servia de abrigo para o conhecimento também de jovens e adultos que ao longo de toda a sua história, de todas as suas vidas, foi negado o conhecimento. Eles nos tomaram o barracão da produção, onde nós beneficiávamos a nossa produção, principalmente do nosso café agroecológico, o Café Guaí. Eles despejaram 14 famílias, destruindo casa, destruindo lavoura, mas eles não conseguiram avançar para as 450 famílias e para os quase 5 mil hectares de terra que ainda está sob o controle dos trabalhadores, do Movimento Sem Terra,
das famílias que estão lá há mais de 20 anos. Nós só conseguimos então resistir porque nós decidimos que a resistência popular ela é fundamental. E a resistência popular não se deu só no enfrentamento a toda a covardia de bomba, toda a covardia de ameaças, toda essa atrocidade que nós enfrentamos. Ela se deu também com toda a solidariedade. E esses dias nos traz um aprendizado muito grande. O MST tem feito solidariedade, temos doado alimento em muita quantidade. Alimento que muitas vezes é o alimento que nós temos. Não é porque nós temos um excedente de produção que nós estamos doando os alimentos. É porque o alimento para nós é tão sagrado que nesse momento a solidariedade nos leva a compartilhar o nosso alimento com quem não tem. Nós temos sido solidários em organizar brigadas de saúde por todo o território nacional, com médicos, com agentes populares de saúde, para ajudar o povo brasileiro, a partir da nossa organização, a superar toda essa crise do coronavírus. Mas esses dias nos ensina muito que solidariedade é lutar junto. E nós agradecemos aqui muito, cumprimentamos muito todos e todas que se somaram a essa luta, que com a sua solidariedade lutaram junto conosco. Os parlamentares, os advogados, os artistas, os movimentos populares, os anônimos, todos aqueles que de alguma forma foram solidários ao Quilombo Campo Grande, às famílias e ao Movimento Sem Terra, nós agradecemos. Dessa vez, então, despejaram 14 famílias. Dessa vez, destruíram a nossa escola, tomaram nosso barracão, mas não passaram. Foi por amar a nossa pátria brasileira, por uma bandeira foi que a gente se dispôs a educar no campo da reforma agrária, formar sujeitos pro amanhã que vem depois. A educar no campo da reforma agrária, formar sujeitos pro amanhã que vem depois. Pelos caminhos da nova sociedade, a educação tem um papel fundamental. Por isso vamos aprendendo e ensinando, plantar o sonho de justiça social. Por isso vamos aprendendo e ensinando, plantar o sonho de justiça social. Se acha que é besteira, só pensa asneiras, não sabe amar, pois nossa proposta é do aprender socializar. Se acha que é perdido, não faz sentido esse seu pensar, pois o grande sonho é todo o país alfabetizar. Pois o grande sonho é todo o país alfabetizar. As educadoras e educadores, o compromisso do sacrifício assumirem sempre sem vacilar. Quem não ama a vida não pode nunca ensinar a viver, e na educação quem não ama nunca pode educar. Quem não ama a vida não pode nunca ensinar a viver, e na educação quem não ama nunca pode educar. Segue o movimento com escola, terra e dignidade, nova dimensão da pessoa humana para conquistar a realidade na produção do conhecimento, e o latifúndio da educação vamos ocupar. A realidade na produção do conhecimento, e o latifúndio da educação vamos ocupar. Se acha que é besteira, só pensa asneiras, não sabe amar, pois nossa proposta é do aprender socializar.
Se acha que é perdido, não faz sentido esse seu pensar. Hoje o grande sonho é todo o país alfabetizar. Hoje o grande sonho é todo o país alfabetizar. Hoje o grande sonho é todo o país alfabetizar. Esse momento de mim e temos agora a grata satisfação de colocar justamente aqueles que são os dissertantes, palestrantes dessa noite. E, inicialmente, antes de passar a palavra para o professor Emir Sader, que iniciará a nossa live de hoje, queria registrar, então, as pessoas que estão falando, dando salve aqui nas plataformas, registrando sua presença, gente dos mais diversos lugares do Brasil, não só aqui do Sul. Com a oportunidade, entre os intervalos, vamos tentar mencionar aqui também essas participações. E, de todo modo, dizer que nós estamos fazendo multiplataformas, pelo menos o YouTube e o Facebook estão transmitindo esse momento. Mas, como eu disse, nós estamos hoje aqui para fazer uma outra movimentação, para falar com os nossos intelectuais aqui que vão dissertar sobre essa questão da pandemia e a situação da classe trabalhadora na América Latina, os desafios políticos e organizativos. Queria iniciar agradecendo, transmitindo a palavra para o professor Emir Sader, que eu já apresentei e que, na verdade, dispensa apresentações. Professor Emir, tenha bondade. Tá. Boa noite, companheiras e companheiros. Muito obrigado pelo convite. Os trabalhadores já estavam vivendo, no fim do ano passado, uma situação dramática. Os dados oficiais apontam que havia 12 milhões de desempregados formais e mais 38 milhões de pessoas em situação de precariedade. Quer dizer, era uma situação já dramática, teoricamente 50 milhões de pessoas sem trabalho. Sobre essa situação, se abateu as crises deste ano. Quer dizer, a crise epidêmica, a recessão econômica se transformou em depressão econômica, economia parada, apesar de toda a propaganda do contrário. Como toda crise dessa ordem, aconteceu com a AIDS e tudo mais, rapidamente se transforma numa doença de pobre, num vírus de pobre. É a massa da população que é vítima privilegiada da pandemia. Por um lado, ela não pode obedecer a todos os trâmites propostos de saúde. Antes de tudo, não tem condições de isolamento em casa. Segundo, necessitam sair para trabalhar para obter o ganha-pão. Terceiro, uma massa importante de casas no Brasil não tem abastecimento normal de água, não tem saneamento básico. Então o conglomerado, que é uma forma de propagação do vírus, especialmente através do transporte público, quer dizer, pessoas que têm que sair a trabalhar, são convidadas a trabalhar, são levados a trabalhar porque os seus empregos voltaram a funcionar. Os outros que saem para obter o ganha-pão diário acaba fazendo que eles sejam o setor de proliferação mais concentrado do vírus. O vírus se tornou uma doença de pobre. Então, é uma situação dramática em relação à qual a massa da população está abandonada. Aqueles parcos R$600, quando chegaram e aos que chegaram, servem como desafogo imediato. Mas o governo já anunciou, a discussão no governo é se vão baixar os 600 para 300 ou para 250. Pelos dados que a gente tem, esses 600 eram um desafogo razoável.
a retirada praticamente deles vai fazer com que essas pessoas voltem a uma situação de precariedade absoluta. Nessas condições, é claro que os sindicatos têm dificuldade para se organizar, porque o contrato formal de trabalho hoje chega a um número muito pequeno de pessoas. É uma situação muito similar do resto dos países da América Latina, com a gravidade do Brasil, agravante no Brasil, é que a gente tem um governo com essas características que não tem uma política de combate à pandemia. Até hoje, nós temos um militar precário e indevidamente deslocou o altamente qualificado pessoal, trabalhador brasileiro de saúde pública, para ocupar um posto sem capacidade nenhuma. São assassinos, na verdade. Essa cifra diária que continua na casa dos 1.000 brasileiros mortos por dia são, na verdade, assassinados por um governo que não tem política para combater a pandemia e que, ao contrário, promoveu a desobediência em relação às regras gerais, propõe até que a máscara não teria nenhum efeito, promove aglomerações. Então, na verdade, são um governo genocida, que multiplica o sofrimento da classe trabalhadora pela falta de política, pela incapacidade de abastecer com os recursos. Na realidade, a massa da população tem que sair de casa, porque ou os R$600 são precários ou não chegam, ou chegaram e vão deixar de chegar. Então, isso é que condena o trabalhador brasileiro, genericamente, tanto no campo como na cidade, a ser vítima privilegiada da pandemia. O que vai acontecer é difícil de imaginar. Provavelmente, este semestre e todo o primeiro semestre do ano que vem vão ser semestres de sofrimento. No melhor dos casos, no começo do ano que vem, alguns setores mais frágeis terão acesso à vacina. Ao longo do semestre, tomara que essa vacina esteja disponível para a massa da população e nós teremos, de qualquer maneira, a situação de quarentena, provavelmente até o final do primeiro semestre do ano que vem. Como é que situação social vai chegar a sociedade brasileira naquele momento? Quer dizer, o governo, no máximo, está propondo que até o fim do ano vai dar esse auxílio absolutamente precário e nada mais do que isso. Não haverá retomada do crescimento econômico, esse governo não propicia isso, não tem crédito, especialmente para a pequena e média empresa, que é aquela que emprega a grande maioria da população, os créditos não chegam. Até porque uma parte desse dinheiro está destinado a bancos privados. E os bancos privados não só colocam mais dificuldades ainda para a pequena e média empresa, como faz chegar, ao contrário, para os setores do grande empresariado. É a Caixa Econômica e o Banco do Brasil que anunciavam que iam privatizar, são aqueles instrumentos que podem fazer chegar esses recursos. Mas se vê pelas estatísticas que a grande maioria dos proprietários de pequenas e médias empresas que pediu o recurso não chegou. O recurso não chegou e, quando chega em condições muito difíceis, né? Então, na verdade, o Lula dizia que governar é cuidar das pessoas. Hoje não tem governo no Brasil. O povo não é cuidado, nem em termos de saúde pública, nem em termos de sobrevivência, né? O povo, trabalhadores em particular, são vítimas do vírus e vítimas do verme, desse governo que na verdade, só multiplica os sofrimentos da classe trabalhadora. Essa é a observação inicial que eu tinha a fazer para a gente poder ouvir outras observações e voltar a conversar. Ok, professor Emir. Agradecemos a colaboração. Pelo que entendi, então, já passo a palavra para a professora Paula. E o senhor ainda consegue ficar mais uns minutinhos aí? Ok. Então, acredito que é esse o movimento que vamos fazer. Sem mais delongas, também eu vou fazer a transição, passar a palavra para a professora Paula, da nossa querida nação irmã,
que para nós aqui que estamos em Foz do Iguaçu, que vamos sediar o próximo Cifedoc, estamos do lado, a ponte ainda está fechada, mas estamos aqui do lado, irmanadas, temos a satisfação de fazer essa troca, esse intercâmbio para com uma estudiosa da América Latina também, e nos brinda hoje com a presença. Professora Paula, se o Marcelo conseguir fazer a troca do vídeo aí, estamos já com você e passo a palavra para a senhora. Bueno, buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer, un enorme gusto compartir con todas y todos ustedes aquí este importante evento de discusión, de reflexión, de formación. Bueno, quería aportar un poco una mirada general, partiendo de la idea gramsciana, del análisis de la situación coyuntural, teniendo en cuenta las relaciones de fuerzas, tal como lo proponía el intelectual italiano, y para lo cual tenemos que partir por decir, ya el profesor hizo referencia, que nos encontramos en el mundo entero, y sobre todo en el mundo capitalista, con una crisis orgánica del capital. Una crisis orgánica que está en discusión si es una crisis nueva o si es continuidad de aquella que comenzó en 2008. Les pido que me avisen si falo muy rápido para que puedan entenderme los compañeros y compañeras brasileros y brasileras, ¿sí? A veces por ahí tomo energía y acelero. Ustedes me avisan, yo voy a tratar de falar lento. De todas maneras, lo que decía, que queda por verse si esta es una crisis nueva, pero que sin duda, para mi entender, tiene una continuidad muy importante con aquella abierta en 2008, pero que se profundiza en todas sus aristas más feas y escandalosas a las que nos trae el capitalismo con la pandemia, con el freno inusitado de la economía que nos trae la pandemia y que deja al descubierto la salvajidad de este sistema que ya tiene, hace rato que tiene las capacidades establecidas, creativas y productivas de la humanidad para resolver los problemas de la humanidad y que, sin embargo, se usan para destruir a la humanidad y para beneficio de unos pocos y pocas privilegiados, ¿no? Entonces, bueno, lo que está en evidencia con esta crisis orgánica es también una discusión que es para otro seminario, que tiene que ver con una descomposición del imperialismo como fase del capitalismo, no solamente, no porque podríamos hacer referencia, que ahora vamos a hacer, de la decadencia de Estados Unidos como centro imperialista actual, hace unos 70 años, claramente, o más. Pero lo que también está en descomposición es el imperialismo como fase del sistema capitalista. Pero ahora vamos a referirnos a la decadencia de Estados Unidos, que tiene una influencia más en el mundo entero, pero más que directa sobre nuestro territorio, nuestro americano. Y en esa decadencia, como sabemos, todo centro imperialista cuando decae se torna más salvaje, más agresivo, y esta polaridad se expresa con un apoyo inusitado de Washington hacia las derechas de la región. Pero primero veamos, ¿no?, cómo es el panorama en Estados Unidos mismo. Primero, las elecciones de noviembre. Las elecciones de noviembre, es increíble que una parte de ese pueblo, de esa sociedad estadounidense sea tan retrógrada que hasta necesitan de reiniciar una guerra, hablan nuevamente de invadir a Venezuela, porque eso les puede traer réditos políticos a Trump, ¿no? Increíblemente una guerra, una invasión, la muerte, la sangre, lo piensan en términos de réditos políticos. Entonces, eso es muy peligroso, pero sobre todo el escenario interno que tienen, no solamente por estar a la cabeza del ranking mundial de muertos por el COVID, sino también los conflictos sociales, la lucha de clases que se desenvuelve al interior del propio territorio estadounidense, que muchas intelectuales ya están diciendo que es incluso más profunda que la de los movimientos sociales de la década de los 60, que se despliega contra el racismo centralmente, pero que tiene un montón de aristas y que tiene un claro corte de clase social, ¿no?, y generacional también. Hoy mismo, ¿no?, sabemos que hubo 3 muertos en Wisconsin y el conflicto sigue, la lucha continúa.
Por otro lado, la renovación, han desempolvado nuevamente esa doctrina Monroe, que la despliegan con toda la altanería del caso, en una nueva especie de doctrina de la seguridad nacional 2.0, y bueno, que también se hace más salvaje y aguda en el marco del escenario multipolar del mundo, ¿no? En esta competencia nueva, en esta nueva especie de lo que ahora llaman nueva Guerra Fría contra China y Rusia en primera instancia. Pero bueno, los más de 40 millones de desempleados y desempleadas que tienen los Estados Unidos, el grado de inversión que aún así siguen teniendo en gastos militares, ¿no? El año pasado los Estados Unidos invirtieron 730.000 millones de dólares en gastos militares el año pasado solamente, y todo esto también se expresa en el despliegue del Comando Sur en las costas del Caribe. Ustedes saben que con la excusa del narcotráfico han desplegado la cuarta flota, y el Comando Sur, con la excusa, cercando a Venezuela, ¿no? Cuando sabemos que solamente el 7% del narcotráfico que va hacia Estados Unidos pasa por el Caribe, cuando la mayoría, el 93% pasa por el Pacífico. Y bueno, y una vez más, con las permanentes amenazas a Venezuela, el envío de tropas, de más de 800 tropas a Colombia, y este nuevo Plan Colombia que se lanza ahora con el nombre de Colombia Crece, que es un nuevo financiamiento para desarrollar, que a continuación nos vamos a referir a Colombia como reforzar lo que ya es, que es la plataforma militar de los Estados Unidos en América Latina, pero sobre todo es la plataforma contrarrevolucionaria contra Venezuela, ¿verdad? Un rol semejante a lo que Honduras jugó en los 80 contra Nicaragua, financiando como campo de entrenamiento contra la revolución nicaragüense. Ahora lo juega de manera mucho más amplia Colombia contra Venezuela. Pero bueno, inversiones en paramilitarismo, en contratistas de paramilitares privadas, etc. Y por otro lado, lo que también hace los Estados Unidos es un reforzamiento permanente, que nunca cesó de hacerlo, pero que cada vez es más evidente, de financiación, por ejemplo, a través de la red Atlas, a toda una red de ONGs que financian a los tanques de pensamiento y de acción de derechas, como por ejemplo a través de la USAID y de la NED, ¿no? Como por ejemplo la Fundación Libertad, presidida por Mario Vargas Llosa, bueno, y otras muchas más que además vuelven, ¿no?, también de manera primitiva y troglodita a centrar al egoísmo, que esto ya nos lleva a una discusión filosófica que increíblemente se vuelve a dar, vuelven a centrar al egoísmo como fundamento central de toda organización social posible contra un colectivismo populista que para ellos implica la dictadura, ¿no?, las dictaduras colectivistas, con la cual acusan, por ejemplo, a Alberto Fernández, nuestro presidente, de dictador, ¿no? Qué cosa más loca. Bueno, por lo tanto, a eso le sumamos el despliegue de las nuevas escuelas de las Américas, que ya no son solo de entrenamiento militar, que continúan, sino la Escuela de las Américas del Lawfare, de la cual Brasil lamentablemente es vanguardia, ¿no?, con Sergio Moro a la cabeza y el encarcelamiento de Lula, pero que también ya sabemos que es la estrategia de la proscripción, que tampoco es nuevo. En Argentina tenemos 18 años de historia de proscripción del peronismo, principal fuerza política y movimiento de masas, y sin embargo estuvo el siglo pasado, y sigue siendo, sin embargo estuvo 18 años proscripto, pero que ahora lo vuelven a hacer. Lo vemos con Rafael Correa en Ecuador, ya sabemos con Lula, con Evo Morales y otros referentes en Bolivia. Lo intentaron hacer con Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, no lo lograron. En fin, por lo tanto, y sobre todo la preeminencia que siguen teniendo los Estados Unidos, a pesar de su decadencia, en el sistema financiero
global, lo que hace que los bloqueos criminales que establecen contra lo que ellos son sus enemigos número uno, en lo que ellos consideran su patio trasero, ¿verdad? Venezuela, Cuba y Nicaragua, los bloqueos que arreciaron sobre todo contra Venezuela y Cuba, se hacen muy, muy potentes, muy perjudiciales para esos pueblos, porque realmente logran bloquear comercial, navalmente, financieramente a estos países. Bueno, por eso nos preguntamos, ¿no? Este ciclo progresista que atravesó la región en todo este inicio del siglo XX, con una sincronicidad no vista desde tal vez la ola emancipatoria de principios del siglo XIX, pero esta vez con gobiernos progresistas o de izquierda o nacionales y populares, ya vemos que lo que sufre a partir de 2015, ¿no? Vemos el hito del golpe contra Dilma Rousseff en el 2015 y la derrota electoral en la Argentina, fueron los hitos que marcaron el punto de inflexión, que marcaron un cambio en las relaciones de fuerza con respecto a la fuerza que tenía ese ciclo progresista en nuestra América. No me quiero ir para atrás para mencionar los golpes de Estado anterior, porque esos dos constituyeron, ya venían ensayándolos y desplegando esos golpes de Estado contra gobiernos de izquierda o progresistas, pero el golpe a Dilma y la derrota electoral de la Argentina fueron el punto de inflexión en 2015-2016, por lo que significan económica y territorialmente y geoestratégicamente estos dos países. Por lo tanto, muchos le dieron por muerto ese ciclo progresista, muchos intelectuales militantes del campo popular decimos que no se murió, pero sí entró en un cierto reflujo producto de esta ofensiva brutal del imperialismo, que va a tener 4 años de despliegue inusitado, que van a continuar con esos golpes de Estado, con el lawfare, las proscripciones. Esto va a ser coronado con el funesto golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre del año pasado. Sin embargo, también ayudado por errores propios, ¿verdad? Porque, como dice el compañero Hugo Moldis, lo mismo en todos los países donde los golpes de Estado tuvieron éxito, porque en otros países lo intentaron sin cesar, como en Venezuela, y no han tenido éxito los golpes de Estado, pero en aquellos lugares, países donde sí han tenido golpes de Estado, hay que asumir los errores que han llevado a las condiciones de derrocabilidad de esos gobiernos progresistas, en las cuales no hubieran podido tener éxito estas ofensivas de las derechas. Por lo tanto, pero es importante entender que todos los gobiernos progresistas, salvo el de Argentina y su derrota electoral, fueron volteados por golpes de Estado. Por lo tanto, la primera lección es que los golpes de Estado no son cosas del pasado, no hace falta decírselos a ustedes en Brasil, pero lo digo para el pueblo argentino, que tal vez lo tiene como algo muy de los 70 y que sin embargo nuestro alrededor arrecian, y esta semana mismo el expresidente Duhalde salió a decir que el año que viene en Argentina no iba a haber elecciones y que iba a haber un golpe de Estado. Lo cual se torna, no es serio, nadie lo tomó en serio, lo han salido a repudiar de todos lados, hasta de la propia parte de la derecha lo han salido a repudiar, pero lo cierto es que está preparando el terreno como un globo de ensayo para ver si logran también instalar esa posibilidad en Argentina. Por otro lado, entonces, este escenario es un escenario de polarización. Esta ofensiva de la derecha es una revancha clasista de las oligarquías frente a ese ciclo progresista, y es también una contrarrevolución. Tiene todos los visos de olor a viejo, a rancio, a conservador, de una ola contrarrevolucionaria, que, como bien dicen muchos intelectuales y muchas, no hace falta a veces que se despliegue un proceso revolucionario para que se despierte la contrarrevolución, aunque sí en nuestra América tenemos a Cuba, a Venezuela como fuertes núcleos revolucionarios en ese ciclo progresista. De todas maneras, ante las mínimas reformas que se intenten hacer, ya hemos visto que los golpes de Estado estuvieron a la orden del día, y las derechas con la espada y con la cruz, retomando gobiernos que habían estado en manos de alianzas que integraban al pueblo. No sé cómo estoy de tiempo, sigo un poquito más, porque hay muchas cosas para decir.
En cuanto a las relaciones de fuerza, citando a Gramsci, en cuanto a las relaciones de fuerza objetivas, si tenemos que analizar una radiografía, ya el profesor Sader hizo referencia, mirando América Latina en su conjunto, la CEPAL arroja números muy preocupantes, ¿verdad? Lo cual la CEPAL habla de que la pobreza podría crecer en 2020 a 230 millones de personas en nuestra América, con más de 90 millones en situación de extrema pobreza, lo cual sería casi un 40% de la población nuestroamericana en situación de pobreza. Otro tanto de desocupación, llegando a un 13% de desocupación total. Bueno, los números, no me quiero extender en eso, están ahí a mano en los informes de la CEPAL, son muy escalofriantes, lo cual nos puede mostrar una cierta debilidad del campo popular y de la clase obrera. Sin embargo, para no caer en una lectura mecanicista, no podemos asociar la debilidad económica de la clase obrera, que es cierta, con inmediatamente asociarla a una debilidad política, porque las mediaciones políticas, primero porque nuestros pueblos vienen de esa acumulación de experiencia, de estos primeros 15 años de ciclo progresista, en el que se ha logrado estándares de vida mucho mejores, que luego fueron retrasados, vueltos para atrás por estos gobiernos de derecha, pero en primer lugar es una memoria de un momento reciente, es una acumulación de fuerzas que está presente. Si hacemos un paralelismo con los 90, donde nos pasó el huracán neoliberal, privatizador, ahí teníamos sociedades muy debilitadas, pueblos, organizaciones populares debilitadas, producto de los genocidios que hicieron los terrorismos de Estado. No es lo mismo ahora que tenemos esa memoria corta, reciente, y esa acumulación de experiencia. Y por otro lado, la pandemia y la paralización en la que nos metió esa pandemia en la economía, por otro lado, volvió a mostrar la importancia estratégica de la clase obrera para la producción. No hay posibilidad de mover la producción y los medios de producción sin el trabajo vivo, sin la clase obrera en producción. Por eso los gobiernos más de derecha, como el de Brasil, son los más anticuarentena, los que menos hicieron por la única opción que estaba sobre la mesa para salvar la vida de los pueblos, que era el aislamiento, el confinamiento social. Aunque parezca un oxímoron, algo contradictorio, la manera más social de salvar las vidas era el aislamiento social. Sin embargo, justamente Chile, Perú, Colombia, Brasil, los gobiernos más recalcitrantemente de derecha de la región, son los que no hicieron nada para poder instar al confinamiento y proteger a la población para que los trabajadores y trabajadoras para que pudieran quedarse en sus casas, y son donde más se están muriendo. En cambio, en los países como en Argentina, donde sí hubo un confinamiento con protección del Estado, están mucho más atrás en el ranking de los muertos por millón, ¿verdad? Argentina está en el puesto 37, y hablemos también de Venezuela y de Cuba. Venezuela y Cuba son dos países que están, gracias al enorme poder popular y la protección del Estado y la medicina encarada como de manera preventiva y popular, y no como un lucro, y no como un negocio de los laboratorios y de la salud privada, es que arrojan los mejores números de tratamiento en la pandemia. Cuba, lejísimos, por acá lo tengo anotado, bueno, lo pueden buscar también fácilmente, solamente tiene alrededor de 80 muertos en total en toda la pandemia, y Venezuela también ahorita subió un poquitito porque están retornando a la dictadura, ¿verdad? Qué loco que la gente vuelva, han retornado más de 100.000 compatriotas venezolanos y venezolanas a esa horrible dictadura, y vuelven y los reciben con los brazos abiertos, y eso hizo subir un poquito el índice el último mes, pero sin embargo se mantiene bien alejada en el caso de los muertos por millón de habitantes. Bueno, sí, en el puesto 131, y Cuba en el puesto 143,
del mundo, ¿verdad? De todos los países del mundo. Bueno, yo no sé cómo estoy de tiempo porque hay un montón de cosas más para decir, pero no sé si quieren darle la palabra al professor Emir, que se tenía que ir, e depois continuo, como quieran. Ok, eu acho que podemos fazer assim, então, Paula. Novamente, obrigado. Se estiver bem para o professor Emir, vamos fazer um seguinte movimento. Eu já tenho algumas perguntas aqui, Emir. Então, eu faço elas para você, que são para ambos. Faço elas para você, você responde, pode fazer os suas considerações finais, despedir, a gente passa depois para uma segunda parte com a Paula, ok? Vamos lá. Então, façamos assim, professor Emir. Faça as perguntas que você recebeu. Tá, vamos lá. Professor Emir Sader, tem perguntas aqui no chat da nossa live, dizendo assim, como identificar os principais aprendizados dos governos populares progressistas para termos certos e que tivemos de retrocesso? E depois uma outra questão, como pensar a organização de classe trabalhadora nesse período passado e agora? Bom, eu acho que esses governos, Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguai, Equador e Bolívia, foram governos antineoliberais. Tiveram sucesso porque, ao invés de priorizar o ajuste fiscal, priorizaram as políticas sociais. O que é normal, porque a América Latina é o continente mais desigual do mundo. Então, a centralidade tem que se atender direitos sociais da massa da população. Em segundo lugar, ao invés de Tratado de Livre Comércio com os Estados Unidos, privilegiaram os processos de integração regional e os acordos Sul-Sul, especialmente com a Ásia e particularmente com a China. Em terceiro lugar, resgataram o papel ativo do Estado. Para o neoliberalismo, a centralidade do mercado se trata de reduzir o Estado ao Estado mínimo. O Estado passou a ter um papel importante na indução do crescimento econômico, na implementação de políticas sociais, no caso do Brasil, fortalecimento dos bancos públicos. Então, continuam a ser a plataforma central para lutar contra o neoliberalismo, porque antes da pandemia, durante e depois, o neoliberalismo é o elemento de continuidade, é a roupa que o capitalismo vestiu nesse período histórico. Então, a esquerda, as forças populares, centralmente tem que ser forças antineoliberais, aprofundando o antineoliberalismo, desembocar no anticapitalismo. Mas continua a ser o tema central, então a plataforma hoje da esquerda continua a ser essa: prioridade das políticas sociais, resgate do papel ativo do Estado, privilégio da integração regional e do intercâmbio com a Ásia, em particular com a China. A outra questão era a questão da organização da classe trabalhadora. É muito complexa, porque o sindicato está feito para organizar os que têm contrato formal de trabalho. E agora nós estamos numa situação em que já não é questão de uberização. Hoje a nova geração de trabalhadores é a dos motoqueiros, a dos entrega do delivery. Reivindicação elementar é eles terem um reconhecimento de um certo vínculo de trabalho, terem um ganho mínimo, terem proteção em relação à segurança tanto da pandemia quanto dos acidentes. Os acidentes que se multiplicam nas nossas grandes cidades são de motoqueiros que têm dinâmica, têm tarefas para cumprir, têm que correr e tudo mais, com os riscos todos que acontecem. Quer dizer, nós retrocedemos muito. Ainda não existe uma forma de organização. Os motoqueiros do Brasil estão tentando construir sua própria cooperativa, sua própria maneira de organizar para independer dos aplicativos. Porque os aplicativos têm, esses que estão hoje dominando esse mercado delivery, têm o cinismo de dizer que eles são apenas intermediários. Não há vínculo de trabalho nenhum. Eles simplesmente fazem intermediação entre o cliente e o motoqueiro. Se eles conseguirem criar seus próprios mecanismos de aplicativo, vão se autonomizar, vão poder reconhecer direitos. Mas para ver que nós retrocedemos muito em relação a isso. A questão do emprego é a questão fundamental, dar condições de trabalho e sobrevivência para a massa da população. E hoje está longe de existir. Os dados de retrocesso econômico
depressão econômica são generalizados na América Latina. É difícil cifrar quantos trabalhadores hoje estão sem um ganha-pão permanente, estão sem emprego. É a tarefa mais importante hoje das organizações da classe trabalhadora, encontrar mecanismos de sobrevivência. Para isso, repito, é necessário não apenas recompor indústrias, empresas, como fortalecer pequena e média empresa, que são quem dão grande parte dos empregos para os trabalhadores em toda a América Latina. Bom, professor Emir Sader, então acredito que, conforme o nosso combinado, fazemos aqui o encerramento. Agradeço em nome desse coletivo de organizações, e estou vendo aqui, depois eu vou tentar fazer com mais calma, mas já foi possível localizar que estão presentes todas as regiões do Brasil. Além dos nossos vizinhos aqui, Argentina, nós temos aí gente do norte, do nordeste, do centro-oeste, do sudeste, conterrâneos seus aí no Rio de Janeiro, e os nossos 3 estados do sul que organizam esse evento. Então, eu gostaria de, em nome desse coletivo todo, agradecer imensamente a sua participação, agradecer as suas palavras, a troca de saberes conosco e força na luta, na esperança que o senhor transmite para nós com suas palavras, professor. Contem sempre comigo, tá? Um grande abraço para todos vocês. Joia, professor Emir Sader. Bom, pessoal, eu vou aqui, nós vamos fazer agora um momentozinho de transição até as próximas palavras e reflexões da Paula. Vamos passar mais um videozinho. É interessante vocês saberem que nós estamos aqui com plataformas diferentes e enquanto está passando o vídeo, nós ficamos bem quietinhos aqui, que nós não vemos o vídeo e não podemos falar, que senão vaza o áudio aí para vocês, tá? Então, nós vamos fazer mais uma apresentação de vídeo enquanto tentamos aqui organizar as perguntas, o debate com a professora Paula aqui na sequência do vídeo. E espero que vocês também possam escrever mais coisas aqui e fazer igual o meu filho faz, os YouTubers, pedir para deixar um joinha na nossa plataforma aí, curtir a página do Cifedoc, que também está transmitindo esse evento, e respondendo perguntas que estão já na nossa plataforma. Sim, vai ficar gravado aqui a nossa live de hoje, pode ser revista, acompanhada aqui no canal da UniOeste e também no Facebook do Cifedoc, tá? Nós estamos pensando aí a criação do canal próprio do Cifedoc, mas nesse momento fica nesse espaço que está aqui. Marcelo, que está aí no nosso apoio técnico, como está o vídeo aí, pode soltar. Meu nome é Natália, tenho 10 anos, moro no assentamento Itamaraty, Mato Grosso do Sul. Eu estudo na escola Carlos Pereira da Silva, no 5º ano A, e estou preocupada com o coronavírus. Já morreram muitas pessoas e estão querendo que as aulas voltem. Não acho uma boa ideia, porque as escolas elas não estão preparadas para receber essas crianças. Eu moro numa comunidade com 18 famílias, que tem 16 crianças. Estamos isolados durante a pandemia. Brincamos todos os dias, já que não podemos sair de casa. A gente se cuida, gosto dos meus amigos e quero todos os bens. Tenho medo de ir para a escola e trazer esse vírus para casa. E meus amigos, nós crianças somos o futuro do nosso país. Eu estou estudando em casa, tenho todo o acompanhamento dos professores e da minha família nas atividades, também aprendendo a produzir hortaliças orgânicas em casa, junto com a minha família que eu amo. Devemos ficar em casa, sim, com a nossa família. Cuidamos sempre, lavando as mãos, usando a máscara toda vez que for sair de casa.
Eu sou seterrinho do MST e sou contra as voltas às aulas. Volta às aulas na pandemia é crime. E eu de novo aqui com a falta de prática falando sem estar com o microfone ligado. Mas é um belo momento de reflexão nesse espaço histórico que estamos vivendo, essa belíssima campanha que o MST lança de que a volta às aulas sem vacina é crime, e nós temos uma demanda muito importante e sensível para os trabalhadores da educação, para nossas crianças, para os nossos idosos, ou seja, enfrentar a pandemia de uma forma muito mais contundente e eficiente do que planeja e planteia as políticas públicas em vigência no Brasil. Eu já peço desculpas de antemão que eu fico virando aqui o rosto para a câmera, mas enquanto a Paula se organiza para as respostas aqui, eu quero fazer um breve apanhado das nossas participações aqui. Não vou nomear, mas pelo menos registrando aí as instituições, as pessoas que falam aqui. O GPDenc da UESB está presente, no PECamp da Universidade Tuiuti do Paraná, GPDenc da UESB, a UESB Campus de Itapetinga, também da UESC GPENDEC, novamente aqui falando, os companheiros da Universidade Federal do Tocantins, da Educação do Campo de Castanhal, no Pará, Grupo de Estudos e Política da América Latina, LEDOC da Federal da Fronteira Sul, campus de Laranjeiras do Sul, Unioeste Francisco Beltrão, Quilombo Campo Grande, não, um salve que o André mandou aqui, Instituto Federal Tecnológico do Rio Grande do Norte, campus de Ipanguaçu, deve ser assim, novamente Beltrão, PPG de Educação lá de Francisco Beltrão, a PEC no PECamp, os nossos colegas da Acessoar, aqui presente também, a LEDOC da Universidade Federal do Piauí, campus de Picos, Escola do Campo José Fideli Santana do Acaraú, Ceará, presente, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, lá em Seropédica, no Rio de Janeiro, o FSS Erechim, Federal do Recôncavo Baiano, muita gente aqui, Federal Rural novamente, nossa, o mestrado profissional em Educação Científica, Inclusão e Diversidade, da Federal do Recôncavo Baiano, também aqui presente o pessoal do Rio Grande do Sul, IF Baiano, campus, nossa, a Bahia está aqui em peso, hein? Campus Santa Inês, novamente setor de educação do Piauí, do MST, enfim, muitas contribuições que eu acredito ser de grande importância, vai enriquecendo o debate, tornando ele nacional, nosso CIFEDOC, que também é internacional com a presença da Paula. Enquanto eu elaboro as perguntas aqui, eu queria, na sequência aí, fazer um merchandise da obra que a Paula lançou em alguns países, chega ao Brasil pela expressão popular. Então, depois das perguntas, vamos tentar ver se até... Não, eu vou matar o rapaz do coração da técnica, se a gente conseguir colocar a capa ali, senão deixamos no chat a referência. Mas, Paula, as perguntas feitas inicialmente para o Emir também foram para ti, viu? Então, aquelas duas perguntas, já tem ali, as duas perguntas feitas que o professor Emir Sader também foram para você. Então, acho que começamos por ela. Eu acho que eles não estão te vendo agora. Na hora que você falar, depois a gente coloca o livro novamente aqui. Começando
por essas perguntas, né, que foram feitas aí, se não me engano, pelo André. Começar por essas duas, depois a gente organiza as demais. Como identificar os principais aprendizados aí dos governos populares progressistas e também os avanços e retrocessos deles, e como pensar a organização de classe no período passado e agora, nessa pandemia. Ahí está. Bien, bueno, espero haber comprendido bien la pregunta. Tiene que ver con los avances y retrocesos y los aprendizajes que nos dejaron los gobiernos progresistas. Y no sé si entendí bien la última parte, los desafíos de la clase obrera en pandemia, o no sé si comprendí bien. De antes e de agora. Como pensar a organização de classe. Bien. Bien. Empiezo con estas preguntas y luego por ahí retomo un poquito, porque para dejarle la palabra al profesor Emir, por ahí me quedó un poco pendiente algunas cosas más que quería exponer. Pero bueno, sería muy largo responder esta cuestión, porque amerita todo también un seminario en sí mismo, ¿no? Los aprendizajes que nos dejaron y nos dejan, porque volviendo a la cuestión, mirándolo desde la región, como relaciones de fuerzas regionales, este llamado ciclo progresista, en términos de Gramsci también, ¿no? Porque predominó las fuerzas progresistas por sobre las retrógradas, más allá de las contradicciones que mostró ese ciclo progresista. Esta discusión acerca si se murió, si siguió, si se frenó, bueno, nosotros y nosotras adherimos con Atilio Borón, el profesor con el que yo trabajo, Cato Arconada, adherimos, y muchos otros y otras, desde la Red Argentina. Yo me olvidé de mencionar que coordino el capítulo Argentina de la Red en Defensa de la Humanidad. Sostenemos que ese ciclo progresista no se murió, sino que sí, atravesó un reflujo producto de esta ofensiva imperialista, producto de esta ola contrarrevolucionaria que se vino con toda. Pero lo que quiero decir es que, sobre todo a partir del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en México, hace más de un año, y del triunfo del Frente de Todas, Todos y Todes en Argentina, con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, eso le dio un oxígeno muy grande. Por supuesto que hubo un cachetazo horrible con el golpe con el exitoso golpe contra la Bolivia de Evo Morales, pero el hecho de que México y Argentina, que no son ni más ni menos que la segunda y la tercera economía de nuestra América, tengan ahora gobiernos progresistas y entonces puedan volver a generar también un anillo de contención por sobre la ofensiva imperialista sobre el núcleo revolucionario que es Cuba, Venezuela y Nicaragua. Entonces, no nos olvidemos, eso digo para no hablar del ciclo progresista en pasado, porque está presente también. Y está presente, eso es un nivel de relaciones de fuerza institucionales, si miramos desde los gobiernos, desde arriba, pero desde abajo y en las luchas de los pueblos, también ese ciclo progresista, cuando tuvo esa fuerza, también dejó sembrado esa acumulación de experiencia, de lucha, que en un ratito vamos a ver, que se expresó con toda contundencia el año pasado en movilizaciones impresionantes en los países que no habían pasado, digo, a los que no les llegó el ciclo progresista, que siempre tuvieron esos gobiernos de derecha, como Colombia, Perú, Chile, o los que fueron traicionados, como el Ecuador, y pasando hacia las derechas, o la resistencia frente al golpe en Bolivia. Digo, quiero decir, toda esa lucha que se vio en esos países gobernados siempre o nuevamente por las derechas, también es producto de esa acumulación de experiencia de todo ese ciclo progresista. Y antes también. Entonces, las enseñanzas que nos deja son múltiples. Primero, que es necesario construir alianzas grandes, fuertes, pero que tengan un núcleo basado en la clase trabajadora y campesina con las particularidades de cada país. Recién el profesor Sader hablaba de la debilidad tan grande de la clase obrera. En Argentina no es tan así. En Argentina tenemos un grado mayor de, bueno, ahora en pandemia es un momento diferente y especial.
pero tenemos un grado mayor, un sólido y fuerte movimiento obrero organizado, tenemos muy poca población campesina y por lo tanto pequeñas organizaciones campesinas que igual son importantes en cuanto al ejemplo que dan, siempre tomando y aprendiendo de la vanguardia que es el MST de Brasil, tomando esos aprendizajes, aprendiendo de sus maravillosas experiencias. Acá, por ejemplo, en Argentina tenemos la UTT, que recientemente, y digo, hubo este paso muy importante de una serie de organizaciones populares que organizan tanto a la clase obrera desempleada como a una buena parte de la llamada economía social, de emprendimientos de la economía solidaria, y también un montón de sindicatos fuertes e importantes, no marginales, que en conjunto presentaron a la sociedad lo que se llama, lo pueden buscar por ahí porque es muy interesante, y también infundiéndose de las ideas del MST, presentaron un plan de desarrollo humano integral. Bueno, pero vuelvo a la pregunta del compañero. Entonces, los aprendizajes son que hay que hacer alianzas grandes porque nuestros enemigos son muy poderosos, pero sin descuidar la propia base social popular, que son la fortaleza central de esos gobiernos progresistas. Cuando esos gobiernos son revolucionarios, como en el caso de Cuba, de Venezuela, como también lo fue el de Bolivia y hasta un momento también el de Ecuador, entonces esa clase obrera se convierte no solamente en la columna vertebral, sino en la cabeza, y son la fuerza principal en posición de gobierno, y expresan, o deberían fundamentalmente expresar los intereses de la clase obrera, y sigue siendo una lucha, aún estando en el gobierno, porque como sabemos, estar en el gobierno no es necesariamente estar en el poder, pero lo expresan más fielmente los intereses de la clase trabajadora. En el caso de lo que en ese libro que mencionaste, Fernando, mencionamos como lo que fue el segundo anillo progresista, conformado por estos gobiernos también que fueron alianzas grandes, pero que no estaban parados fuertemente o principalmente o protagónicamente en la clase obrera y el pueblo, pero que sí las integraban como parte de una alianza en el gobierno. Ese segundo anillo progresista integrado por el gobierno del PT de Brasil, por Argentina kirchnerista, por la Uruguay del Frente Amplio, en El Salvador, en su momento también en Paraguay antes del golpe, en Honduras, en otros ejemplos progresistas. No nos olvidemos que nuestra América estuvo gobernada por ese tipo de gobiernos reformistas, progresistas o revolucionarios en un 60% de su territorio, por ejemplo en 2009. Entonces, en ese caso de ese segundo anillo progresista, esas alianzas más amplias tal vez no tenían la clase obrera a la cabeza, pero sí la integraban. Y de todas maneras, el haber descuidado esa base social popular y obrera generó esas condiciones de derrocabilidad que posibilitaron el éxito de los golpes de Estado, ¿no? Esas concesiones a la derecha, ustedes no vamos a hablar de Brasil, se los dejo a ustedes, pero ya es una recontra autocrítica que han hecho de haberle concedido el Ministerio de Economía a la derecha, con el gobierno de Dilma y otras concesiones que lo que generaron es condiciones de derrocabilidad. Y esto también le pasó al gobierno de Evo Morales, descuidar, por ejemplo, la reforma del ejército, de la Fuerza Armada, aún habiendo una escuela antiimperialista del ejército boliviano, en el que incluso se hablaba de socialismo. Atilio Borón ha dado Cato Arconada clases en esa escuela, han leído textos míos, de un montón de compañeros, sin embargo, no alcanzaba con mencionar el socialismo y al imperialismo para darse cuenta después con los hechos que esa Fuerza Armada estaba todavía comandada por los Estados Unidos. Entonces, y ese fue el rol que terminaron jugando, apoyando al golpe de Estado que derrocó al gobierno del MAS. Entonces, ese es otro ejemplo que me parece que tenemos que tomar fuertemente de Venezuela. ¿Por qué Venezuela sigue en pie? Por el poder de su pueblo, por la enorme organización y capacidad de resistencia y por la unidad cívico-militar, porque tiene una fuerza armada nacional bolivariana, unida a su pueblo, que no solamente tiene un origen popular por su extracción, porque provienen de abajo, incluso sus altos mandos, muchos, no todos de sus altos mandos provienen de abajo del pueblo, sino porque tiene una doctrina de defensa de la soberanía nacional y antiimperialista
que genera una unidad muy fuerte y es la garantía última de que no avance el imperialismo, que no le faltan ganas, cada año viene con una ofensiva peor, amenazando con intervenir militarmente, financiando intervenciones de grupos paramilitares, etcétera, etcétera. Bueno, la organización de clase, por eso digo, es fundamental apelar a la organización popular y de clase en todos los territorios con sus particularidades. Brasil es un continente en sí mismo y tiene unas divergencias, no es lo mismo la organización en São Paulo que en los territorios campesinos, por supuesto, y tienen experiencia y tienen que confiar en sus propias fuerzas. En Argentina existe un sólido movimiento obrero, un sólido movimiento popular, no sin contradicciones, pero insisto, existe esa memoria, hay que apelar a la formación política, esto Frei Beto ahí en Brasil se cansa de repetirlo, que no alcanzó con mejorar la vida, las condiciones de vida que realmente mejoraron impresionantemente, si lo vemos hoy, ¿no? Hemos tenido un retroceso gigantesco en las condiciones de vida de las masas populares y 6, 7 años atrás realmente había un nivel de vida muchísimo mejor para los pueblos. Sin embargo, ese mejoramiento en la calidad de vida, en las condiciones de vida y de trabajo, no se reflejaron o no tuvieron el necesario acompañamiento de formación política de masas que hubiera sido necesario para que no adoptaran la ideología pequeño burguesa, individualista y egoísta, que llega mucho más fácilmente a través de las grandes corporaciones mediáticas que nuestras ideologías solidarias, que son siempre más difíciles de penetrar porque van a contracorriente, ¿verdad? Bueno, no sé si querés ir a otra pregunta, bueno, hay un montón de cosas más para analizar con estas cuestiones, pero... Tem umas questões aqui que perfazem quase tudo aqui. São 4 questões, eu acredito que eu vou fazer todas elas, Paula. Levanto aqui todas as perguntas, que fica bastante amplo o debate como um todo aqui, tá? Só para lembrar aí, o salve do pessoal foi aumentando aqui, Guarapuava, Espírito Santo, Santa Catarina, então é gente de todo canto aí. Então nós temos mais 4 perguntas, como eu disse aqui. A primeira delas aí, a pandemia Covid-19 pode impulsionar ou potencializar lutas pela transformação social da América Latina? Primeira delas. Outra, qual a avaliação sobre a retomada das lutas populares nos distintos países latino-americanos no pós-pandemia? Haverá aí uma retomada de lutas? O grupo de estudos em política da América Latina pergunta: na radiografia atual do imperialismo, na atual conjuntura, há espaço para a construção de governos que promovam políticas de estado de bem-estar social? E, finalizando, não estaria esgotada historicamente essa possibilidade? É um complemento da pergunta sobre o estado de bem-estar social. Eu acho que são bastante abrangentes, Paula, se você puder, e a gente conversando aqui, para nós não aparece, mas já fizemos aí, colocamos o seu livro enquanto você falava, e divulgo aí para o pessoal que está acompanhando, que é uma obra da expressão popular, recente, traduzida em português aqui para quem tiver interesse. É esse mesmo. Bom, Paula, são essas perguntas, eu acredito que a partir daí, se você quiser respondendo, complementando com alguma coisa que queira falar ainda, fazemos esse bloco aí de encerramento. Bien. Bueno, todas cosas muy interesantes y todos son viejos, nuevos problemas que discutimos la humanidad desde hace unos siglos. Si la pandemia, la primera cuestión que plantearon, si la pandemia puede potenciar las luchas. Bien, no, no es la pandemia en sí misma, por supuesto, ¿no? Ya sé que ustedes también lo saben, ni son las condiciones que la pandemia nos deja. Lo que sí pone la pandemia es la profundización de la crisis orgánica del capitalismo, el salvajismo de este sistema, como dije al principio de la charla, en el cual tenemos las capacidades de llegar a conquistar otro planeta, tal vez, porque estamos cerca y todavía no dedicamos los esfuerzos productivos, creativos,
para salvar estas calamidades que sabemos que esta pandemia es producto de la crisis civilizatoria y multifacética en las que nos pone el énfasis devorador de nuestra propia especie y de nuestro planeta, de las relaciones de explotación capitalistas. Eso es algo que ya lo sabemos y lo dicen, y hasta los propios intelectuales orgánicos del capital ven este peligro de extinción de la especie y del planeta. Ya no es solamente los dichos de Fidel Castro en la cumbre de Río de Janeiro de 1992. Ahora es una preocupación realmente planetaria. Y así todo continúan, porque continúan los desmontes, continúan los incendios. A propósito, en Brasil, en la Argentina, ahora tenemos ardiendo 40.000 hectáreas, continúa, todas las calamidades que el capitalismo es capaz de desplegar. Pero sí, entonces, al poner más negro sobre blanco, de manera más al desnudo, estas contradicciones, y también mostrar la cara tan brutal de esta contrarrevolución en marcha, de este conservadurismo que llega al ridículo, ¿no? Ustedes ahí en Brasil con esa ministra de Educación patética y lo viven muy en carne propia. Las ridiculeces de lo retrógrado de las fuerzas contrarrevolucionarias. Eso hace que, del otro lado, tal vez, veamos más esta necesidad de unidad. En la Argentina así lo vivimos, pero no por la pandemia. Previamente, el haber perdido el gobierno popular por la derrota electoral, único caso en nuestra América en 2015, y haber tenido que soportar 4 años del gobierno de la ceocracia, ¿no? El gobierno de los CEOs, con Macri a la cabeza, nos hizo aprender muy rápidamente que o nos uníamos todos y todas en la diversidad de expresiones populares, aún con los que mucho no nos gustan, contra ese gobierno neoliberal, o teníamos que soportarlo 4 años más con lo que eso implicaba, ¿no? Un desandar de las conquistas sociales muy grave. Y ojo que Macri no pudo instalar las reformas estructurales que pedía el FMI, la reforma laboral que sí pudo instalar Temer en su país, la reforma previsional, no pudo porque la fortaleza de la clase obrera argentina lo impidió, y la unidad sobre todo, la unidad en la calle, que después se trasladó sabiamente a las urnas. Ahora bien, entonces, que tenemos que potenciar las luchas en la calle cuando podamos volver a las calles. El problema es que ahora se nos dificulta estar en las calles por obvios motivos, ¿verdad? Por la pandemia, tenemos que cuidarnos mucho, pero, y las derechas, por ejemplo, en los países donde gobierna, por ejemplo en Argentina, gobiernos progresistas, los que toman las calles son las derechas, de manera muy agresiva. Le falta flamear la banderita de los Estados Unidos, y no es chiste, no es broma, porque ustedes saben, en Venezuela la oposición marcha con las banderitas de Estados Unidos. Aquí en nuestro país, en 1945, contra Perón también marchaba la oposición con las banderas de Estados Unidos, con el embajador yanqui a la cabeza. Bueno, todavía no tienen acá las banderitas de Estados Unidos, pero sí hablan y reflotan esta ridícula teoría de la Guerra Fría, diciendo que Alberto Fernández es un dictador comunista y barbaridades por el estilo, y que la cuarentena es la dictadura comunista, ¿no? Tenemos que soportar escuchar esas locuras que lejos están de cualquier análisis serio. Pero sí tenemos que potenciar la lucha y estar organizándonos en redes, utilizando estas tecnologías, para cuando podamos volver a las calles, que en algunos casos lo están, ¿no? Ustedes en Brasil no les queda otra en muchos momentos que salir a las calles igual en contra de ese loco tirano de Bolsonaro, o para defender las tomas de tierras. Acá en Argentina estamos resguardados, porque es la manera de contrarrestar el anticuarentenismo de la derecha. Pero, por otro lado, por eso digo, esto tiene que ver con la segunda pregunta, si es posible, ¿cómo será la retomada de las luchas en la pospandemia? Volvamos entonces a este panorama de las relaciones de fuerza, que después voy a retomar, pero veamos lo que yo antes nombré que pasó en 2019, antes de la pandemia. En 2019 veníamos atravesando, por un lado, a nivel superestructural,
bueno, la caída del gobierno de Evo Morales, con el golpe de Estado, la resistencia, la ofensiva brutal contra la profundización del bloqueo contra Venezuela, contra Cuba, contra Nicaragua, pero que sin embargo resistieron y están ahí. El triunfo de AMLO, de Alberto Fernández, como decíamos, pero por abajo, en los países gobernados por la derecha, lo que mencionábamos antes, que hubo un proceso de crecimiento fenomenal de la movilización popular, y después me gustaría referirme especialmente a Colombia, porque es un caso muy importante analizar con profundidad, y procesos insurreccionales para ustedes, muchos y muchas que son profesoras y que sabemos que los conceptos no son en vano, no fueron simples estallidos, fueron insurrecciones populares espontáneas, porque no fueron comandadas, organizadas por tal o cual organización, con tal o cual planificación para asaltar el Palacio de Invierno, pero fueron insurrecciones populares espontáneas que pusieron en jaque a toda la institucionalidad en Chile, además que se desarrollaron por fuera completamente de las instituciones, en Chile, en Ecuador, en Haití, y también al momento del golpe en Bolivia. Entonces, ese proceso insurreccional muy fuerte en Chile, meses y meses duró, entró en pausa con la pandemia. ¿Y a dónde fue todo eso? Claro, las pandemias nos ponen necesariamente en pausa, aunque continúen las luchas, porque continúan en Chile, porque continúan, pero de otra manera, no con la masividad y contundencia que habían tenido antes. ¿Pero dónde va eso? Bueno, a ver, ¿qué nos muestra la historia? La historia nos muestra que todo proceso insurreccional popular necesariamente no ha habido caso en que esto no suceda. A finales de los 90 hubo procesos insurreccionales en nuestra América, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, y es más, los presidentes se tenían que ir en helicóptero, ustedes recuerdan. Y me estoy olvidando de otros procesos insurreccionales, solo para mencionarles algunos. Ahora, ni ese señor Moreno, que no quiero mencionar su nombre porque es un pecado histórico en Ecuador, ni ese señor Moreno, ni ese señor Piñera, ni en Haití, no se fueron en helicóptero, porque el imperialismo estadounidense los abrochó, los atornilló a sus sillones, porque sabe que necesita reafirmarse en su patio trasero, en lo que considera su territorio con el reflote de la doctrina Monroe, y los atornilló a pesar de que no tenían ningún tipo de popularidad, a pesar de que se desarrolló esa insurrección. Por lo tanto, ahora se abren, que es uno de los puntos que tenía para tocar después, se abren procesos electorales. En Chile va a haber elecciones en octubre, por el plebiscito por la Constitución, por la reforma constitucional, ¿verdad? Va a haber elecciones, también en Brasil, ustedes van a tener elecciones, va a haber municipales, ¿verdad? Va a haber elecciones, en febrero, en Ecuador presidenciales, va a haber elecciones en Bolivia, después de semejante lucha de hace 10 días, recién ahora con esa lucha, pienso que van a estar garantizadas las elecciones. Si no se hubieran dado de ninguna manera, y todavía hay que ver si la derecha acepta que se realice comisión electoral. Va a haber elecciones en Venezuela en diciembre, otro caso, nada que ver con los anteriores, y hay también otras elecciones en el año que viene, creo que vienen también presidenciales en Chile, bueno, y otras también. Lo que quiero decir es que estos procesos insurreccionales y de lucha, primero, pasado la pandemia, por supuesto que van a volver a ocupar las calles, y además van a tener su reflejo en lo institucional, electoral. Si es que las derechas, con este avance tremendo que tienen con el llamado lawfare, proscripción y fraudes, que ya vienen poniendo en práctica desde Honduras, ustedes recuerdan los desastres que han hecho en Honduras con el golpe contra Mel Zelaya, de un estudio especial, porque fueron tremendos, el ensayo de esos fraudes, el fraude que cometió la OEA en Bolivia, el fraude en República Dominicana hace en febrero, creo que fue, ustedes no sé si recuerdan que en el momento iba perdiendo la derecha elecciones municipales y suspendieron las elecciones, ese domingo, el día de los comicios, lo suspenden. Digo, bueno, en Brasil mismo con todo el encarcelamiento de Lula y esos manejos, lo que quiero decir es que eso
si es que las derechas no siguen ellas mismas obturando esas democracias que en los 90 le permitieron seguir con la dictadura del capital bajo formas democráticas, una vez que esas democracias se abrieron realmente, se profundizaron por la lucha de los pueblos y accedimos a gobierno, son esas mismas derechas retrógradas, esas mismas oligarquías asociadas al imperialismo que fueron cerrando cada vez más esos canales. Pero ahora no es tan fácil que puedan cerrarlos del todo. Las elecciones yo creo que se van a dar en Chile, se van a dar en Bolivia, se van a dar en Ecuador. Tenemos en Ecuador esta opción muy interesante de Arauz y Correa, que pone una luz de esperanza realmente de que puedan ganar las elecciones y se suma Ecuador a este reflote del ciclo progresista junto con Argentina y México, y bueno, Venezuela, Bolivia, Nicaragua. Entonces, sí, hay una posibilidad de retomarse fuerte las luchas a nivel desde abajo y desde arriba, a nivel electoral, y esperemos que, bueno, tengamos la suficiente fuerza como para evitar que se sigan dando con éxito golpes de Estado y que podamos las fuerzas populares retomar los gobiernos y luchar para que haya condiciones para ello en otros países donde la derecha, como por ejemplo en Colombia, hace 60 años que hay un terrorismo de Estado bajo formas civiles, que va a ser muy complejo de sacar, aunque hay una izquierda, una centroizquierda, en realidad una alianza amplia que crece y que está en condiciones también de disputar el gobierno. Y por último, a ver, la otra pregunta sobre el imperialismo y si hay espacio para gobiernos que implementen políticas de bienestar social o si esa opción está agotada. Bueno, eso es una gran pregunta, un gran dilema que nos hacemos en general desde las izquierdas en un sentido muy amplio, o desde los activismos o intelectualidades nacionales y populares, sí, en un momento en que el imperialismo y el centro imperialista, los Estados Unidos, están en esta decadencia y se ponen más salvajes y arrecian nuevamente los golpes de Estado, sí hay cabida para gobiernos que puedan impulsar políticas de bienestar social, o si hay que ir a fondo con políticas revolucionarias. Yo creo que esa respuesta a una le gustaría decir, no, hay que hacer la revolución, pero bueno, no podemos caer en los infantilismos, siempre hay que medir las relaciones de fuerza que se dan en cada territorio, y las alianzas que se van gestando, y quiénes componen la conducción de esas alianzas. Y en cada país habrá que ver si esa alianza expresa una progresividad en relación a lo que se tiene, pues habrá que apoyarla. Eso yo no tengo dudas. No hay que caer en el infantilismo de izquierda, que todas las opciones, aún dentro del capitalismo, es todo lo mismo, porque no es así. No es así. No fue igual el PT que lo que vino después, aunque no era una opción revolucionaria. No es lo mismo el gobierno de Alberto Fernández para nada, aunque tiene un sinnúmero de limitaciones. Por ejemplo, el gobierno de Alberto Fernández es fruto de esta alianza amplia, no está conducida por la clase obrera, pero sí integra fuertemente a la clase obrera y a los intereses populares. Pero es un gobierno en disputa a su interior. Y hasta ahora viene haciendo cosas interesantes y viene estableciendo políticas de protección al pueblo importantes, pero al mismo tiempo aquellas políticas más fuertes que quiso avanzar, que apenas rasgan intereses de estas oligarquías, de los grandes grupos económicos, pues le han salido a matar, como no podía ser de otra manera, desde los medios corporativos, que es un gran palo en la rueda de todo gobierno progresista. Lo han salido a matar, han salido a las calles estas derechas, han hecho mucho barullo, como dicen acá, es una minoría pero intensa, fuerte, y han hecho que este gobierno, que presenta debilidades, lamentablemente, se vaya para atrás. Ha querido avanzar en la expropiación de una importante empresa agroindustrial que cometió todo tipo de desfalcos y que es una importantísima empresa agroindustrial, pues no pudo, está ahí, veremos. Ha querido avanzar con el impuesto a los ricos, incluso era un impuesto por una sola vez, pues ahí está, todavía veremos. Bueno, así con algunas medidas en las que ha querido avanzar, y frente a la crítica de la derecha retrógrada, de la virulencia
Ahí queda, ¿no? Entonces, es un gobierno que necesita de la calle, necesita del apoyo del pueblo en un momento en que no podemos estar saliendo. Entonces, tenemos que disputar ahí adentro y empujar. Ahora, no le podemos, como decimos en Argentina, no le podemos pedir peras al olmo. No podemos pedirle a un proyecto que ganó con un programa reformista que sea revolucionario, porque no lo es, ni lo fue, ni nunca aspiró a serlo, pero que significa una mejoría impresionante para el pueblo en relación, digo, si estuviera gobernando Macri todavía, pues en Argentina no habría 7.000 fallecidos por coronavirus, sino que habría muchos miles más, y mucho más hambre y mucho más desamparo, ¿verdad? Entonces, digo, es una cuestión, yo creo que no está agotada en un sentido, sí en un sentido de largo plazo histórico. Sabemos que los proyectos comandados por burguesías nacionales, de capitalismo nacional, todo eso está agotado históricamente, a largo plazo histórico. Eso ya es también casi algo saldado. No hay, habría que gestar nuevas burguesías porque las que tenemos, esas oligarquías asociadas al imperialismo, no tienen ningún tipo de interés nacional. Pero, bueno, está en discusión. Por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner lo denomina eso capitalismo de Estado. Yo no estoy de acuerdo. Sin embargo, propone que hay que ir hacia capitalismos de Estado. Bueno, no sé, algo parecido con China, qué sé yo. Tal vez es una discusión que nos tenemos que dar, por supuesto. Habrá que ver en cada situación la fortaleza que tenemos los pueblos para ir más a fondo, porque hasta ahora también la historia nos muestra que cuando hay proyectos reformistas de estados de bienestar que redistribuyen un poco más la riqueza, mejoran la calidad de vida del pueblo, pero no se animan a ir más a fondo cuestionando el poder real de la burguesía, pues entonces esta se rearma y nos dan golpes de Estado y nos desalojan de los gobiernos y todo vuelve para atrás. Entonces, eso es la encrucijada histórica en la que todavía estamos. Sin embargo, tampoco hay una fuerza revolucionaria con capacidad de conducir hacia algo diferente, salvo en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua. Entonces hay que mirar muchos más esos ejemplos, porque nos ocultan, nos difaman, nos deforman, mismo entre las fuerzas progresistas a veces se dejan confundir, y da vergüenza hasta nombrarlo porque es tanta la campaña que hay contra Venezuela, es tan fuerte, que hay que tener cuidado cuando se habla, no es mi caso ni de muchos de ustedes, pero sé de algunos progres por ahí, que se la dan de intelectuales progres que prefieren no hablar del tema. Y sin embargo hay que ver y hay que aprender de esos procesos, que son los que más sufren, porque son los que fueron más a fondo, pero son los que todavía están en pie. Entonces eso nos tiene que dar alguna enseñanza. Bueno, no sé si quieren alguna otra pregunta o retomo con alguna cuestión más que me quedó por ahí o lo que ustedes quieran. Tudo bem, Paula. Nós estamos caminhando aí, estamos ainda um pouco dentro do que planejamos, né? Eu vou já me despedindo por aqui, agradecendo a todos. Mais recados aqui do Pará, de outros cantos do Brasil, para você ter uma ideia. Então, é o Brasil inteiro, de norte a sul, de uma ponta na outra, os 8.000 quilômetros aí estão cobertos com representantes. Mas, em especial, nós vamos convidar a professora Solange, que é professora da Universidade Federal Fronteira Sul, para fazer o encerramento e os agradecimentos para você. Solange, está aí? Bueno, mientras la buscan a Solange, ¿querés que diga algo más? ¿Alguna cosita más? Sim. Mientras la fazendo o seu encerramento das reflexões. ¿Cómo? Pode ir fazendo o seu encerramento das reflexões. Dale, mientras la ubican a Solange, quería decir algo más que me quedó ahí muy fuerte sobre Colombia. Colombia es un país que tenemos que tener una atención muy especial, porque está viviendo un genocidio, ¿verdad? Un genocidio. También en Brasil, como decía antes el profesor, hay un genocidio por desamparo, ¿verdad? Con la cuestión del COVID y el desamparo y esta derecha que le viene bien sacarse algunos millones, miles o cientos de miles de personas pobres, ¿no? En términos académicos de esa población sobrante desde el punto de vista del capital. Le viene bien. Pero en Colombia se está produciendo, además del desamparo y las muertes que se producen por COVID y por hambre, se está produciendo un genocidio real, un asesinato de líderes sociales que tenemos que ser
estar muy atentos porque también es otro de los fenómenos invisibilizados de nuestra América. Hay más de 1000 líderes y lideresas asesinados en solamente 4 años desde que se firmaron los acuerdos de paz, que vergonzosamente el pueblo, una mayoría equivocada, votó en contra, producto, y hoy sabemos de que en esa campaña en contra de los acuerdos de paz participó Cambridge Analytica y Steve Bannon, que también apoyaron a Bolsonaro en Brasil. Y en 4 años entonces hubo más de miles de lideresas asesinados, cuadros políticos, imagínense ustedes, más de 1000 Marielle Francos, ¿verdad? Y en 4 años, y más de 220 excombatientes de la FARC. Y esta semana mismo hubo cantidad de muertos, hoy mismo hubo líderes asesinados en Colombia, hubo 40 masacres en lo que va de este año solamente. Y esa Colombia, que es utilizada como gran territorio de maniobra, de base militar de los Estados Unidos, que ahora han llegado con un nuevo Plan Colombia que se llama Colombia Crece, hay que prestarle mucha atención, visibilizar este asesinato sistemático, este genocidio que se está cometiendo, porque es realmente muy preocupante, y entender que está siendo la principal plataforma contrarrevolucionaria contra Venezuela, pero también contra los pueblos de América, por supuesto en alianza con esta internacional de la derecha, que también, y con esto cierro, quiero decir que así como la UNASUR y la CELAC, estos ámbitos de supranacionales de integración regional que fueron tan importantes en su momento para gestar la integración de nuestra América, fueron luego puestos en jaque, desarticulados o por lo menos frenados. También ahora es importante ver que, que los organismos que la derecha intentó poner en primera línea y para avanzar contra los proyectos populares también están estancados. La OEA, que quedó muy mal parada por la participación en el fraude, en el golpe contra Evo Morales, está bastante desprestigiada. Hoy también acaban de cometer ese nefasto secretario general de Luis Almagro, también acaba de desconocer la continuidad de el compañero, la persona que preside la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el PROSUR, ese experimento de derecha, está también completamente congelado, así como el Grupo de Lima, que se articuló solamente para perjudicar a Venezuela. Entonces, con el freno que pusieron México y Argentina, con el peso que tienen, esos organismos también están hoy bastante frenados. Por otro lado, tenemos el Grupo de Puebla, como una voz interesante alternativa, el Foro de Sao Paulo, que también está muy activo, el ALBA. Entonces, cierro para cerrar con la conclusión de que nuestra América es un reservorio de lucha, y lo es para la humanidad, y en este siglo XXI fuimos mirados por el mundo entero como experiencia, como esperanza de lucha, con su núcleo revolucionario a la cabeza, Cuba, Venezuela, con las organizaciones populares, con el movimiento obrero, que no coincido tanto con el profesor de que esté tan débil en nuestra América. Depende de los territorios, la organización popular es fuerte y lo va a hacer. Acá hasta los chicos que están trabajando en Uber están organizados, en Argentina, en Brasil ya se están organizando. Entonces, la clase obrera cambia su modalidad, pero sigue siendo esencial, y eso lo muestra a través de la desesperación de la derecha, porque volvamos a trabajar, porque volvamos a nuestros puestos de trabajo, seguimos siendo esencial. Entonces, vuelvo con eso, la memoria histórica muy a flote, muy presente, porque esa acumulación de experiencia y de lucha, sin duda que la vamos a poder poner en juego prontamente, ni bien podamos salir un poquito de esta pandemia en nuestra América, y vamos a seguir siendo ejemplo de lucha para el mundo entero. Muchas gracias, compañeros y compañeras, por esta invitación, y ha sido un enorme placer. Bom, nós agradecemos. Vamos ver se a Solange conectou. Solange, nos escuta? Em nome, então, da coordenação deste 4º CIFEDOC, que tem muito seu perfil, Paula, que é de um rigor em termos de pesquisa, mas de uma militância, né? Nós queremos, fazendo coro nas palavras já de Fernando, dizer assim da preciosidade de sua fala, assim como do professor Emir Sader, para este momento importantíssimo para que possamos seguir nesta luta, e você, em especial, assim, com este estudo rigoroso aí na América Latina, nos países, que Stedley diz
no prefácio do seu livro, né, você ajuda a recuperar um pouco aquilo que é o Brasil, uma dívida que o Brasil tem no sentido de reconhecer e de olhar e de se colocar como irmão. Irmão, ele brinca lá, né? Somos um pouco gêmeos siamês da América Latina, e você ajuda a recuperar, ajuda a trazer presente e identificar nos diferentes países, com suas características, com suas especificidades, esse filão da luta revolucionária, né? E essas categorias trazidas, gramscianas, de Lenin, Rosa Luxemburgo, nos ajudam muito. E tu trouxeste aqui elementos que nos ajudam a caminhar. E a gente quer dizer, em nome do 4º CIFEDOC, para você e todos juntos, fazendo coro assim com essa voz, essas palavras do poeta palestino Samin Al-Qassim, que diz que seguiremos lutando. Ele diz que ainda que apagues teus fogos em meus olhos, ainda que me enchas de angústia, ainda que falsifique minhas moedas, ou corte pela raiz o sorriso de meus filhos, ainda que levante 1000 paredes e enfie pregos em meus olhos humilhados, inimigo do homem, não haverá trégua, hei de lutar até o fim. Então, Paula e todos nós seguimos assim muito juntos, muito compromissados com essa luta revolucionária, e com certeza esses elementos que trouxeste nos ajudam a dar muito mais fôlego a esse Esquenta CIFEDOC, seguirmos com um ciclo aí de livings que nos ajudam a caminhar firme rumo, então, a este encontro que queremos torná-lo assim muito expressivo, um verdadeiro encontro regado por mística, regado por análise e também pelas reflexões sistematizadas, pelas práticas. Então, nosso carinho, nossa gratidão, agradecimento a você. Seguimos muito irmanados assim por esta luta que precisa ser globalizada e esperançada, nas palavras de Paulo Freire. Gratidão enorme. E muito obrigado, então, a todos. Obrigado, Fernando, por todo o teu empenho nesse trabalho e luta, a toda a coordenação do CIFEDOC. Caminhamos firmes juntos. Muitíssimo obrigado, Paula. Um abraço aqui do Ernesto, que ia fazer este momento, está com outra atividade da expressão popular e de todos nós. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado a todos e a todas.